Dijeron, vamos a traer el arca del pacto de Dios y cuando Dios vaya entre nosotros, vamos a tener la victoria. Porque Dios va a estar entre nosotros. Y vamos a enfrentar a los enemigos, los filisteos, y los vamos a derrotar. Porque ellos, los filisteos, los estaban sometiendo al pueblo de Dios, al ejército de Israel. Así que el versículo 4 se envió pues el pueblo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció, fíjate, y ponga atención en esto. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel, ¿qué hizo, hermano? Gritó con tan tremendo júbilo que ¿qué sucedió, hermano? La tierra tembló. El júbilo porque el arca del pacto de Dios entraba entre el medio del ejército de Israel para ir a la batalla. ¿Por qué fue el júbilo tan fuerte? ¿Por qué fue tal júbilo? Porque eran miles, hermano, miles y miles de soldados y miles de personas ahí reunidos. Y cuando miran que llega el arca del pacto del Señor, ahora sí vamos a tener la victoria. Y todo el pueblo brincó, saltó, gritó de tanta emoción que dice que lo que sintieron y experimentaron en esa emoción tan fuerte de júbilo, que la tierra tembló, hermano. Ahora le hago una pregunta. ¿Eran verdaderos adoradores? ¿Era el pueblo de Israel verdaderos adoradores de Dios? ¿Eran fieles adoradores? ¿Era Dios el primero en sus corazones? El Dios que había sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto, que lo pastoreó 40 años por el desierto, dándole tremendas bendiciones que no faltaron constantemente, continuamente. Y ahora que los metió en la tierra prometida, se olvidaron de Dios. Pero cuando ellos querían que Dios les diera la victoria, clamaban a Dios. ¿Y esos son adoradores? Esa gente es adoradora. Cuando tiene tremenda situación, clama a Dios, y yo no digo que no lo hagas. Siempre que tengas una necesidad, busca a Dios, clama a Dios. Pero también recuerda, dijo el Señor, ¿verdad? Por lo tanto, recuerda, dice, de dónde has caído. Recuerda de dónde me has dejado de ser el primero en tu vida. Y arrepiéntete. Ya las primeras obras. Porque si no vendré ante ti, dice, y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. ¿Qué hizo Israel, hermano? Fue un júbilo tremendo. Cuando hay personas que buscan a Dios, que creen en Dios, pero no son, ¿cómo se llama en ese momento, hermano? No son la gente que ama a Dios. Que Dios es su primer amor en su vida. Y tienen problemas. Como tienen fe, dice, Dios me va a ayudar. Porque yo creo en Dios. Porque yo le pido nada más a Dios. Y está bien. Pero el Señor siempre tiene sus reglas, tiene sus condiciones, hermano. Dios no es una varita mágica para nomás agitarla y aparezca lo que queremos. Dios, hermano, no es como ese genio de la lámpara de Aladino, no, ese de no sé de cómo se llama la lámpara, pero sé que la frotas y sale el genio y dice, ¿qué quieres, mi amo? ¿Qué quieres pedir? Pide lo que quieras, ¿verdad? Que cambies a la mujer, no, eso no es cierto. Pero el caso es que pide algo. Y a veces pensamos que Dios es igual, hermano. Y pensamos que buscarlo a Él y pedirle a Él es un favor que le hacemos, y no es así, hermano. Dios es fiel, aunque a veces nosotros somos infieles. Pero el asunto es que nos quedamos con eso. Bueno, Dios es fiel aunque yo sea infiel. Sí, pero tengo que recapacitar y tengo que cambiar esa postura, esa actitud de que Dios es fiel y yo soy infiel. No. Dios es fiel y yo me voy a esforzar por yo ser fiel también a Él. Él me ama, bueno, yo también me voy a esforzar por amarlo a Él como me enseña en su palabra, que Él es el número uno en mi vida. Y que no hay nadie más por encima de Él. Y que Él no tiene que competir por mi corazón, por mi esposa, por mis hijos o con mis padres, con nadie. Él no tiene que competir por el trono en mi corazón. En mi corazón el trono es el de Dios en mi corazón.
Él está en mi corazón, y Él está en este trono, y Él reina y Él gobierna, y de ahí yo amo a los demás. ¿Por qué? Porque Dios me ha amado primero. Y disfruto esa vida. Y me gusta ese orden de Dios. Estoy de acuerdo. Me encanta. Lo alabo, lo glorifico, lo disfruto. A veces mis hijos me han hecho preguntas de cosas que yo debí de haber hecho cuando ellos eran niños o eran jóvenes. Y no me arrepiento, hermano, que Dios siempre ha sido el primero en mi vida. Después mi familia. Y he tratado de darle a mi familia lo mejor que he podido. Y les he fallado, cierto que les he fallado, pero Dios no les ha fallado. Pero yo quiero que Dios siga siendo el primero en mi vida. Y a veces por eso quedamos mal con los demás. A veces quedamos mal con la familia, con los amigos, o con los familiares, o con los vecinos, o con quien sea, hermano. Pero si tu prioridad es Dios, pues que siga siendo Dios. ¿Qué lo quiero decir con eso, hermano? El pueblo gritó de tal júbilo que tembló la tierra. Ellos dijeron, Dios ahora nos responde. Pero no, hermano, la historia continúa, que cuando llegó el arca del pacto de Jehová, los filisteos se espantaron tanto que dijeron, estamos fritos, porque ha llegado el arca del pacto del Señor al pueblo de los hebreos. ¡Ay de nosotros, a ver cómo nos va a ir! Y cuando vienen otra vez al encuentro, yo imagino que los filisteos saben que pues vamos a echarle ganas a ver hasta dónde resistimos con la batalla. Nada, hermano, que la batalla volvió a ser una victoria para los filisteos, y entonces el pueblo de Israel huyeron dejando el arca del pacto del Señor allí, en medio campo de batalla, y los filisteos lo agarraron y se lo llevaron a su pueblo y lo metieron al templo de sus ídolos, el arca del pacto del Señor. Y cuando nosotros caemos delante del pueblo de Dios, hermano, como cristianos, y dejamos que el enemigo venga y nos derrote y nos quite la victoria, pero nosotros queremos seguir aparentando una apariencia de que somos adoradores de Dios, Dios nos lo demuestra, y muchas veces quedamos en vergüenza, hermano, públicamente. Y lo que hace el enemigo, hermano, es llevar nuestro altar que tenemos de Dios, para Dios en nuestro corazón, llevarlo al templo de los enemigos. Porque es lo que hizo Satanás. Se burló del pueblo de Israel. Pensaron que con gritar con júbilo, pensaron que con hacer aquella tremenda de emocionalismo, tal grito de todo mundo, Dios tenía que responderles. Y Dios dijo no. Porque Dios muchas veces dice que no. La mayoría de las cosas, de las veces, hermano, Dios te va a decir que sí, cuando vives en obediencia delante de Él. Jesús dijo, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero antes de eso dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Ve? Entonces el asunto, ahí está la realidad. Y creemos, hermano, que entre más, ¿verdad? Ahora llaman, ¿verdad? Reuniones de júbilo, de jubileo, y entre más júbilo, y entre más a que tiemble la tierra, hermano, para que esto, hermano, en Rusia tembló la tierra, ¿hace cuánto? La semana pasada. Y están arrasando con Ucrania, destruyendo a familias enteras, matando niños. Y tembló la tierra en Rusia. ¿Fue porque clamaron a Dios? No. Es tanta maldad que hay en el mundo. Gaza muriendo de hambre, deteniendo en las fronteras el alimento, tuvieron que empezar a aventarlo por el aire, pero los aviones empezaron a caer las ayudas para que la gente no se siga muriendo de hambre, porque Israel está bloqueando y toda la gente matándose de una manera tan triste, hermano, tan violenta. Y es el pueblo de Dios. Y a veces pensamos que como somos pueblo de Dios, Dios tiene que responder. Y no, hermano, Dios responde a nuestras acciones. Porque el pueblo de Israel fue tremendamente avergonzado en esa grande congregación. Y le quiero nomás mostrar el otro ejemplo. En Hechos, usted ha oído esa historia, en Hechos capítulo 16. Ya vamos a terminar. Es que no me preparé ahora, no iba a predicar, pero bueno, gracias a Dios que estamos aquí. Así digo cada domingo, va. Para otro domingo va a descansar. Dijo el Señor, a descansar al panteón, hijo mío. Así dice la gente, ¿no? Cuando alguien se muere, ¿cómo dicen? Que en paz descanse.
Entonces mejor hay que gozarnos en la obra del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 16, dice que el pueblo que recibieron allí en Filipos, a Pablo y a Silas, dice que ellos iban y compartían la palabra con un grupo de mujeres que estaban lavando sus ropas en el río o ahí junto al río. Entonces mientras ellos ahí, ellas estaban haciendo su labor, Pablo y Silas les hablaban de la palabra, ¿no? Y estaban compartiendo la palabra alegremente, que alguien se convirtió a Cristo, se bautizó toda una familia. Y luego empezó una hechicera, ¿verdad? Una bruja a decir, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Empezó a señalarlos como diciendo, tengo el poder de la adivinación. Pero hermano, Pablo no quería que ella hiciera eso. Porque los demonios no tienen que andar anunciando nada de Dios, hermano. Porque eso venía un espíritu de adivinación y no venía de Dios. Pero hoy en día todo eso se acepta en los cultos. Que la gente adivine lo que la gente está haciendo con sus vidas. Sacando cosas privadas de la vida de la gente. Hermano, mira, el Señor me dice, el Espíritu Santo me dice que esto. ¿Y cómo sabes que es el Espíritu Santo? Dice la Biblia que no había ninguna persona que Jesús no conociera sus vidas. Pero a ninguna persona Jesús anduvo exponiendo o poniéndola en vergüenza públicamente. A nadie en Jesús avergonzó públicamente. Menos a los que lo seguían. Pero hoy en día todo ese espíritu de adivinación entra en las iglesias, hermano. Y cuando uno tiene el Espíritu de Dios, no va a aceptar un espíritu de adivinación que no viene del cielo. Pablo dijo, ¿verdad?, que a veces Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar a la iglesia. Y Juan lo dijo de esta manera, en 1 Juan 4:4, prueben los espíritus porque no todos son de Dios. No todos son de Dios. Dios no nos dio un espíritu de adivinación. Dios nos dio el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, para obedecerle a Dios, para predicar la palabra, para orar, para bendecir, para alcanzar a las almas perdidas. No para andarles adivinando la vida a la gente. Pero eso se amontona a la gente, les gusta esa emoción. Y esta muchacha le trajo de ese espíritu de adivinación, dijo que Pablo y Silas eran hombres del Dios Altísimo. Y lo hacía cada día, y Pablo se molestó un día y le reprendió el espíritu que había en ella. Satanás, sal de esa mujer, déjala libre, en punto, ya. Y la mejor quedó libre. Y ya no pudo adivinar nada. Entonces los papás, como estaban sacándole dinero a la muchacha que hacía algo malo, pero a los papás les gustaba lo que estaba haciendo porque ella les daba dinero, ¿verdad? Qué triste a veces, hermano, cuando nosotros, a veces somos cómplices cuando alguien hace algo malo. Somos cómplices, hermano. Tenemos miedo. Nos callamos. Y los papás se enojaron y denunciaron a Pablo y a Silas porque habían sacado el espíritu de adivinación de su hija y se les había quedado la entradita de dinero. ¿Te imaginas eso? Gente que se convierte a Cristo. Allá en Mexicali había un muchacho que en ese tiempo trabajaba en el Poder Judicial de Mexicali. Y el muchacho traía muchos conflictos familiares y de todo. Y un día este joven se convierte a Cristo. Pero cuando andaba en la judicial, hermano, pues de alguna otra manera le iba bien. Usted sabe, había mucho asunto de sacar dinero a la gente. Mal habido. Cuando se convirtió a Cristo, este muchacho lloraba porque decía, yo me acerqué a Cristo porque traía muchos problemas familiares y ahora se multiplicaron mis problemas familiares. Pues la familia se enojó porque ya no era judicial, tuvo que dejar de ser un judicial porque había muchas cosas que él no quería hacerlas porque ahora era cristiano, tenía temor de Dios, quería cambiar y tenía que dejar esa vida, tenía que dejar ese trabajo. Y la familia se enojaba por eso. ¿Cómo dejaste de para hacerte cristiano? ¿Qué tiene que sigas trabajando en eso? Pues sí, la familia quería que siguiera soltando dinero, regalándoles carros, regalándoles dinero. A la familia no le costaba el dinero. Y se convirtió a Cristo este varón. Espero que todavía siga en Cristo. Ese joven en Mexicali. Y meten a Pablo y a Silas en la cárcel. Y en la cárcel los azotaron, los flagelearon y los encadenaron
de los pies y de las manos con cadenas y los pusieron en el calabozo más oscuro a Pablo y a Silas. Nada más estaban Pablo y Silas en ese calabozo, en la oscuridad, en el dolor de los latigazos y no sabiendo qué iba a pasar al siguiente día. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? ¿Conoce la historia? ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Cantaron alabanzas a Dios. Y había muchos presos que realmente estaban presos en sus delitos y pecados. Esos realmente estaban presos. Pablo y Silas eran libres en Cristo y podían cantar en medio del dolor. Cuando tú eres libre en Cristo, puedes cantar aunque tengas dolor, porque eres un adorador. Porque eres un adorador. Porque el dolor no te va a quitar la pasión, la convicción de seguir adorando y exaltando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en medio de ese dolor, de ese encierro, de estar encarcelados, de estar encadenados, eso no dejó que ellos siguieran adorando a Dios. Porque estaban locos. No estaban locos. Eran unos fanáticos. No eran unos fanáticos. Eran unos religiosos, eran hebreos de todo, no hermano, no era nada de eso, es que ellos eran adoradores de Dios y sabían que había que adorar a Dios en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación, en cualquier circunstancia, tenías que adorar a Dios. ¿No? Se pusieron a pensar los demás hermanos, los hermanos bien a gusto dormidos en sus casas, en sus camas, calientitos, y nosotros aquí sufriendo por la causa de Cristo, y nosotros aquí todos latigueados. No, hermano, ellos se pusieron a adorar a Dios. Cuando tú eres un adorador, no te preocupa lo que los demás hacen o no hacen. Si cantan o no cantan, si adoran o no adoran, si sirven o no sirven, si andan y buscan la santidad o no. Si tú eres un adorador, tú adoras a Dios, porque tú eres el adorador. No eres un adorador por emocionalismo, porque hay muchas masas hasta que la tierra tiemble, como sucedió en el pueblo de Israel. No eres un adorador porque las cosas están bien. Qué gran ejemplo y testimonio nos dejó Pablo y Silas al adorar a Dios en esas circunstancias, en esa situación tan difícil. Y eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En tiempo real, hermano. En espíritu y en verdad. Pase lo que pase. Porque eres un adorador. Los discípulos, hermano, los primeros se convirtieron en seguidores de Cristo. Luego se convirtieron en discípulos de Cristo, en estudiantes de Cristo. Y cuando vinieron las pruebas, entonces se dieron cuenta que tenían que ser adoradores de Cristo. Y entonces se convirtieron en adoradores de Cristo. Porque esa situación que vivió Pablo no fue la única, fue una de muchas. Y siguieron habiendo momentos difíciles y siguieron siendo adoradores. Y las últimas líneas que escribió Pablo a Timoteo, le dijo: mira, hijo Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado por Cristo, como una ofrenda de sacrificio para Él. Pero sé lo que me espera: una corona de espinas. Una corona en el cielo, la cual el Señor me dará cuando llegue a su presencia. Y no solo a mí, dice Pablo a Timoteo, sino a todo aquel que venza, sino a todo aquel que permanezca hasta el final. Eso le dice Pablo a Timoteo. Yo ya estoy para ser sacrificado. No dijo: quiero vivir una vida tranquila, quiero retirarme, ir a una playa bonita y disfrutar la vida, porque ya serví a Cristo por muchos años, prediqué el Evangelio por muchos lugares, se convirtió mucha gente siguió, mucha gente no, pero yo prediqué el Evangelio de Cristo. No, eso Pablo, es hasta el final. El que adora a Dios lo va a adorar hasta el final. Ahora la pregunta le hago a usted: ¿quién es usted? ¿Un adorador? ¿Un creyente? ¿Un seguidor? ¿Un servidor? Yo espero que todos y cada uno de los que estamos aquí nos convirtamos en verdaderos adoradores. Para ser verdaderos adoradores necesitamos llamarlo a Él el primero en nuestra vida, que sea el primer amor.
Porque cuando es el primer amor es un verdadero adorador. Ahí te das cuenta, ahí demuestras. Hoy en día, decía un hermano, un pastor allá en el pueblo, hay mucho cristianismo. Lo que falta es calidad. Lo que falta es seriedad. Mucha gente que cree en Dios. Lo que faltan son verdaderos adoradores que lo amen en espíritu y en verdad.